quiero hablarles hoy sobre el tiempo que nosotros estamos viviendo. Este tiempo de Navidad, la gente habla del espíritu de la Navidad. ¿Y cuál es el espíritu de la Navidad? Bueno, los anuncios publicitarios hablan de la magia de la Navidad. Entonces eso es brujería. Lo mágico, eso es brujería, son los espíritus. Y de verdad que el espíritu de la Navidad está influenciado por espíritus demoníacos, porque es un tiempo donde todo el mundo se pone triste. Yo no sé si a usted le ha llegado cerca de los días de Navidad, como que algo, uno comienza a sentir en el interior una tristeza, una nostalgia. Y se habla de un espíritu de la Navidad de alegría, pero trae tristeza. ¿Por qué? Es porque nosotros celebramos un cumpleaños y el cumpleañero está ausente. Le celebramos cumpleaños al nacimiento de Jesús y a Jesús lo sacamos fuera de nuestra celebración. Pastor, ¿y de qué manera sacamos nosotros a Jesús? Bueno, usted llena su casa de Santa Claus. Santa Claus es un invento cultural. Y usted dirá, no, pero eso es cultura. En la Navidad siempre tenemos Santa Claus. Y eso es que lo hemos recibido ya como una costumbre. Pero ¿quién lo inventó? ¿Quién lo inventó a Santa Claus? Santa Claus, para decírselo en pocas palabras, hacía referencia a uno que fue obispo de las regiones nórdicas. Por eso ustedes lo ven siempre con traje de mucha lana, con mucha nieve. Los arbolitos que tienen Santa Claus siempre están blancos porque están llenos de nieve. Y ciertamente es algo cultural, pero hace referencia a lo que era ese obispo que se llamaba Carlos Borromeo. Y yo no sé si ustedes, Nicolás, pero al santo de San Carlos Borromeo, que en los altares de brujería le llaman Papá Candelo. Entonces, ¿quién es Santa Claus? ¿Sustituto de Jesucristo? Por lo menos nosotros, después que tuvimos esa revelación, tratamos de no comprar nada que tenga la imagen de Santa Claus. ¿Por qué? Porque usted no le va a dar entrada, a abrirle la puerta a espíritus que están detrás de esas cosas. Hoy yo vengo a hablarle de lo que es la verdadera Navidad. La Navidad es Jesús. ¿Y por qué nosotros celebramos la Navidad? Fíjese, no voy a ir a la parte histórica para justificar si la Navidad se debe celebrar o no el 25 de diciembre. Pero sí voy a ir a la parte histórica para que nosotros entendamos por qué se celebra la Navidad. Cuando el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial, el pueblo del Imperio Romano celebraba las fiestas paganas y la celebración más importante del año era celebrada al dios Sol, y esa correspondía al día primero del calendario gregoriano, que fue el calendario que sustituyó al calendario que regía antes de ser establecido ese nuevo calendario. Y el día 1 de enero se celebraba la fiesta al dios Sol. La creación como que comenzaba de nuevo y era dirigida por el Sol, que es el que da la vida. Esa era la celebración del paganismo. Y comenzaba una semana antes con las fiestas que se llamaban las Saturnalias. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado
esto, pero voy a recrear esta explicación para ir al tema central del que vamos nosotros a hablar hoy. Y se comenzaba una semana antes la celebración de la fiesta, desde el 24 hasta el día 31. Y se culminaba el 31, donde se iniciaba el nuevo año. Es como hoy las fiestas patronales en los pueblos, que comienzan una semana antes y es una semana completa de celebración. Y eso era una imitación de las costumbres del pueblo judío, que siempre celebraba las fiestas una semana antes y las culminaba sábados. Las culminaba los sábados. Comenzaba desde el primer día de la semana, que era el domingo, y terminaba el sábado, que era el que guardaban como el día del Señor. Entonces esas celebraciones culminaban con el día primero, cuando se declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Se sustituye el día que se celebraba para el dios Sol por el día para el Dios que ahora es el Dios del cristianismo, que es Jesucristo. Entonces se pone el 24 como el día del nacimiento de Jesús, que se culmina el día primero con el inicio del año nuevo. Conforme al calendario gregoriano, se celebra el 24 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Pero quizás para algunos de ustedes sea sorpresa, aquí lo hemos predicado anteriormente, pero Jesús no nació el 25 de diciembre, ni el 24 tampoco, ni tampoco en diciembre. Hoy nosotros vamos a hablar de lo que es la Navidad, pero la Navidad para el cristiano, para la persona de fe, no para lo que el mundo promueve. ¿De dónde vienen los arbolitos? ¿De dónde vienen los nacimientos? ¿De dónde vienen todos esos adornos que se ponen? No voy a ir detalle de cada una de esas cosas, pero todos tienen que ver con la forma de celebración que hacían los paganos, que fueron adoptados ahora, pero en lugar del Dios Sol ahora es al niño que nace. Bien. Vamos a hablar de lo que es Navidad. Navidad viene del latín la palabra natividad, que es nacimiento. Y realmente lo que se conmemora es el nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo lo celebra el mundo? Si usted le pregunta a la gente, ¿tú celebras Navidad? Oh, pero claro. ¿Y qué tú celebras? Oh, es un tiempo de fiesta, es un tiempo de beber, es un tiempo de comer. ¿Y qué es lo que se celebra en la Navidad? Mucha gente no sabe qué es lo que se celebra en la Navidad. Y los que saben dicen, oh sí, se celebra de Jesucristo. Ven acá, y tú le estás celebrando un cumpleaños a alguien que no tiene que ver nada contigo. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Que tú lo celebras, pero nosotros nos unimos a un tiempo de que culturalmente en el mundo occidental nos invita a nosotros a celebrar lo que se llama la Navidad. Pero la Navidad como se celebra es una caricatura, es una falsedad de lo que debería ser la Navidad. Porque la Navidad tiene un punto central. Y es Jesús, pero no Jesús como un personaje histórico solamente, sino como alguien que nació de una mujer, que vivió como hombre en esta tierra, que se entregó en una cruz para perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos vida. La Navidad no puede desconectarse de la obra redentora de Jesús. La Navidad tiene que estar unida a la cruz, a la muerte, porque fue la muerte de Jesús, nació para
para morir y murió para vivir. Porque mediante su muerte Él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Entonces la celebración que nosotros tenemos cada año del nacimiento de Jesús no es que Él vuelve a nacer. Es que nosotros estamos haciendo memoria, anunciando a aquel que nació en un momento histórico. Y cuando celebramos nosotros la muerte de Jesús en Semana Santa, no es que Él vuelve a morir. No es que de nuevo hay que volver a esperar las 3 de la tarde de un viernes para ir a besar una imagen, porque Él está muriendo de nuevo todos los años a las 3 de la tarde. Él no muere todos los años a las 3 de la tarde. Él no nace ni siquiera el 24 de diciembre, sino que nace en el corazón de todo aquel que lo recibe y que se arrepiente cada día. Es aquel que lo tiene en el corazón, es aquel que lo vive, es aquel que está comprometido con el Señor. Y vamos a decir algo claramente, porque mucha gente no quiere ser cristiano, aún habiendo escuchado el mensaje de Jesucristo, aún habiendo escuchado que la salvación es por medio de Él y que hay que recibirle, incluso algunos que lo han recibido, pero ¿por qué no quieren ser parte del pueblo de Cristo, de la iglesia que Él fundó? No quieren serlo porque no quieren compromiso. Simplemente porque quieren seguir bebiendo, porque quieren seguir teniendo una vida libre, porque quieren seguir haciendo las cosas como ellos quieren. Entonces es más cómodo que me digan que tú vas a ser salvo, no importa lo que tú hagas, y tú creértelo, que vas a ser salvo, no importa lo que tú hagas, porque todos van a ser salvos, porque Dios ama a todo el mundo, y como Él ama a todo el mundo, nadie se va a perder. Esa es la mentira más grande que se está queriendo todavía vender al día de hoy, y algún día tendrá que ser desmantelada, como han sido desmanteladas otras mentiras, de que María era corredentora, que María era mediadora de toda la gracia. Pero esa mentira de que todo el mundo va a ser salvo, algún día tiene que ser desmantelada y Cristo vendrá. Y vendrá el Señor. ¿Por qué predicamos esto? Porque mucha gente hoy se pierde porque no se le predica la verdad del Evangelio. No se le predica la verdad. Porque si fuera cierto que todos nosotros pudiéramos ser salvos por nuestros méritos, por nuestras buenas obras, porque aunque me dé hoy un humo, mañana otro, aunque salga en adulterio, dándole la espalda al matrimonio que tengo, eso son cositas, porque al final yo hago tantas cosas buenas, y yo le doy tanto dinero a los pobres, y yo hago tanto el bien, que cuando yo llegue al cielo, yo sé que Dios, que tiene tanto amor y tanta misericordia, Él va a tomar en cuenta las obras que yo he hecho. Si la Biblia es la fuente de la verdad, la Biblia dice que no es por obras que somos salvos, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Y si es por obras, y si es por lo bueno que nosotros somos, y si es por la bondad con la que yo he actuado con los demás, que nosotros podemos tener salvación, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué Dios se hizo hombre aquí en la tierra? Cada vez que nosotros predicamos algo diferente, estamos invalidando la obra redentora de Jesús. Nos estamos burlando de lo que Él hizo.
Estamos vituperando, estamos echándole como si fuera una saliva a la obra que Él realizó. Nos estamos burlando de lo que Él hizo. La obra que el Señor realizó es la obra sublime. Es Dios mismo entregándose. Óigame, el Dios creador de los cielos y la tierra se hizo hombre. Nació de una mujer y se entregó en una cruz en sacrificio, la peor de las muertes, para que hoy nosotros podamos tener vida en Él. Por la fe en Él podamos tener vida. Vamos ahora a ver lo que nos habla la palabra de Dios. Pónganme a Miqueas 5:2. La Biblia nos dice a nosotros todos los detalles de cómo sería el nacimiento, la muerte, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto no fue escrito después de. Esto fue escrito antes de. El anuncio profético fue más de 575 años antes de que ocurriera. Por ejemplo, esta profecía de Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que desde la eternidad Dios planificó que nacería en Belén de Judá un pequeño pueblo de Israel, nacería el Salvador del mundo. Pero vamos ahora a Mateo, en el capítulo 2, versos del 1 al 5, porque esto fue dicho por los profetas. Pero vamos a ver ahora si eso se cumplió o no se cumplió. A ver qué dice Mateo 2, del 1 al 5. Fíjese que el Evangelio de Mateo tiene un enfoque dirigido hacia el pueblo de Israel. El Evangelio de Mateo es dirigido a los judíos y como tal está enfocado en la genealogía de Jesús como el Mesías que habría de venir y que había sido prometido al pueblo de Israel. Mateo 2. Ok. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿dónde nació? Donde había dicho el profeta. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y esos magos eran como astrónomos, eran los que se guiaban de las señales de la naturaleza. No eran reyes, no eran tres, ni se llamaban tampoco Melchor, Baltar y Baltasar. Versículo 2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Adorar a Dios vinieron. No vinieron a averiguar si es verdad. Vinieron a adorarle. Porque el propósito de Dios es que nosotros le adoremos por la eternidad. Verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Verso 5. O sea, el diablo en Herodes, preocupado, ¿dónde que va a nacer? ¿Pero para qué? ¿Para salvarlo? ¿Para adorarlo? No, fue para dar un decreto de exterminio de los primogénitos. O sea que el diablo estaba buscando, porque ya esta profecía había sido dada y había sido escrita,
estaba buscando el primogénito que iba a venir a nacer, que iba a salvar a la humanidad. ¿Para qué? Para matarlo. Y dice el verso 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vamos ahora a Isaías 7, verso 14. ¿Cómo nació Jesús? Dice, por tanto el Señor mismo les dará señal, una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nacería de una virgen y era Dios en la humanidad, Dios con nosotros, Emmanuel. O sea que ese niño era Dios. Fue profetizado por Isaías. Vamos a ir ahora a Isaías también 9, verso 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, el verso 7, de su imperio, y la paz no tendrá límite. Es decir, que ya no habrá problema. Shalom es paz, es nada entre nosotros y Dios. Es decir, que ya no habrá nada que impida que nosotros podamos estar con Dios. Y dice, y la paz no tendrán límite, el imperio y la paz sobre el trono de David y sobre su reino. Quiere decir que iba a ser del linaje de David que nacería el Salvador del mundo. Y dice, para restaurarlo y consolidarlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Vamos ahora a ir a Lucas en el capítulo 1 y vamos a leer en el verso, vamos a leer desde el 26, 1:26 de Lucas. Dice, al sexto mes fue enviado de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Recuerdan la profecía de Isaías de una virgen que no tenía esposo? A una virgen desposada con un hombre llamado José, descendiente de José, descendiente de David. Quiere decir que en lo natural, aunque él no era el padre natural, pero él lo adoptó como descendiente, como hijo de él. Y dice, y el nombre de la virgen era María. Y entrando a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó profundamente por estas palabras y consideraba qué significaría este saludo. Y el ángel le dijo, deja de temer, María, porque has hallado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús es Dios salva. La palabra Yeshua es Dios de salvación. Dios salva. Era el nombre del niño que nacería. Bien. Entonces dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Quiere decir que él iba a nacer de la descendencia de David. María era descendiente
de David. Entonces le dijo María al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? O sea, si yo no he tenido ninguna relación con ningún hombre, ¿cómo voy a salir embarazada? Entonces el ángel le respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, también ella ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que era llamada estéril. ¿Cuántos meses tenía de embarazada Elizabeth cuando María fue a visitarla? 6 meses. Guárdenme ese dato ahí. Y dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y se marchó el ángel de su presencia. Vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 11, verso 1. Y está hablando ya del Mesías. Dijo que era un niño, que nacería de una virgen desposada. Después dijo: un niño nos ha nacido, pero será grande, porque desde los días de la eternidad ya Dios había preparado un plan. Será el Dios con nosotros. Y dice: aconteció que... No. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, de su linaje. Quiere decir que el Mesías que habría de nacer fue profetizado que sería de la descendencia de David. Y el ángel le anunció a María cuando ya el tiempo de Dios se había cumplido para concebir a Jesús. Voy a leerle, ahora sí me puede poner Lucas 1, desde el verso 1. Lucas 1, desde el verso 1. Y aquí vamos a leer, voy a ir leyendo hasta el verso 26 que comenzamos a leer hoy. Voy a ir leyendo este pasaje porque quizás muchos no lo han leído y esta es una buena oportunidad para leer este texto bíblico. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, no el cuento de hada. Entonces dice: las cosas que han sido ciertísimas. Está hablando Lucas, que es el que escribe este evangelio, verso 2. Dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. El Dios en quien nosotros creemos no es un Dios de novela. No es un Dios ficticio. No es un Dios creado como una historia por alguien. Es alguien que vivió históricamente. Por eso nosotros estamos de acuerdo que se celebre la Navidad. No de la manera que se celebra, pero sí como una oportunidad de recordar que el Dios en quien nosotros hemos creído no es un Dios de ilusión. Mahoma habló de un Dios desconocido. Buda habló de un Dios desconocido, pero Jesús dijo que Él era. Jesús dijo que Él era. Y cuando a Él le dijeron: pero si es verdad lo que tú dices, que tú eres Dios, pero danos una señal. Anteriormente Jesús le había dicho: si no creen por las palabras que les digo, al menos crean por las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago dan testimonio de mí.
Les aseguro, el Padre y yo uno somos. Y entonces ellos le decían, tú ves, ese es tu problema. Es que tú siendo hombre, tú te haces igual a Dios, tú dices que eres Dios. Y Jesús le dijo, oh generación incrédula, no le voy a dar otra señal más que la de Jonás. En 3 días puedo destruir el templo y en 3 días puedo levantarlo. Y ellos le dijeron, oye a este, dice que en 3 días puede destruir el templo y en 3 días levantarlo. Pero 48 años le tomó a nuestros antepasados levantar este templo. Y ahora tú dices que en 3 días lo puede destruir y en 3 días lo puede levantar. Pero dice la palabra de Dios que él se refería a su propio cuerpo. Porque al final, ¿para qué se levanta un altar? Para que la presencia de Dios habite. ¿Y qué era el cuerpo de Jesús? El lugar donde la presencia de Dios estaba. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí cuando inició su vida pública. El Espíritu Santo lo había llenado por completo. ¿Por qué? Porque no nació de la unión de un hombre y una mujer, sino que el Espíritu puso vida en María para que lo santo que naciera de ella fuera llamado Hijo de Dios. Una creación al modelo original como Dios creó a Adán, pero que al final Adán le falló a Dios y entonces por el fallo de Adán, por el pecado de Adán vino la muerte y por la muerte el mundo entero perdido. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino para darnos vida, vino para darnos salvación. Vamos a ver el verso 3. Y dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Lucas era médico y él se dedicó a investigar todas las cosas desde su origen para escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Por eso es que Lucas es el que hace referencia al nacimiento. Los demás evangelios no hacen referencia al nacimiento. Pero Lucas investigó para el testimonio de creer en Jesucristo como Dios. Mateo le escribe a los judíos, a los hebreos. Marcos le escribe a los gentiles para, verso 4. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la tribu de Abías. Un dato importante. La tribu de Abías. ¿Cuál era la tribu de Abías? Vamos a ir ahora a Primera de Crónicas. Guárdenme ese ahí porque luego vamos al verso 5 otra vez. Pero a Primera de Crónicas 23, verso 25. Ustedes recuerdan que estuvimos explicando cuando hablábamos del tabernáculo de David. Estábamos explicando todas las partes del tabernáculo. Pero dijimos que el tabernáculo de Moisés y el de David se diferenciaban, que el tabernáculo de Moisés se montaba cada vez que el pueblo caminaba y avanzaba. Pero el tabernáculo de David era en el templo de Jerusalén, después que la presencia del Señor que se movía conforme al arca del pacto fue movida desde la casa de Obed-Edom. David la mandó a buscar, el arca del pacto, que recuerdan que es como aquella que vemos allí en la esquina, en la mesa, y esa arca del pacto fue llevada al tabernáculo simbolizando lo que era la presencia de Dios. Y David estableció una adoración 24/7 en la que debían participar los sacerdotes y los levitas.
conforme a esa tradición, es que Zacarías va al altar, porque él pertenecía a la tribu de Abías. Pero ¿de dónde venía eso? Bueno, vamos a verlo ahora. En Primera de Crónicas 23, verso 25 dice, porque David dijo, en Primera de Crónicas 23, 25, porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Es decir que David levantó, restauró la adoración 24/7. Él no construyó el templo, lo construyó Salomón, pero él restauró, restableció adoración, pero ya no ocasional, sino 24/7. Y dice ahora el verso 30, y para asistir cada mañana, después de algunos detalles, ¿verdad? Porque voy a los puntos importantes. El verso 30 dice, y para asistir cada mañana todos los días, dar gracias y tributar alabanza a Jehová, y asimismo por la tarde, mañana, tarde, noche, se iba a alabar a Dios y a dar gracias a Dios. Esa era la adoración. No era pedir. No era pedir como nosotros nos han enseñado, que Dios es un Dios para pedirle. Señor, yo te pido, y esa es la oración. Yo te pido. Y yo te pido. Ese es el Dios de la religión, el Dios que no tiene que ver nada con nosotros, que está por allá y yo por aquí. Yo llevo mi vida. Ese es un Dios que yo hago las cosas a mi manera, y entonces a él que me deje tranquilo, porque no hay compromiso. Ese no es el Dios de Jesucristo. Ese no es el Dios de la Navidad. Y entonces dice el verso 31, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los sábados, lunas nuevas y fiestas solemnes. Si ustedes ven, la mayoría de las fiestas del pueblo judío tenían que ver con la luna nueva. Porque en la luna nueva era el tiempo de los frutos, el tiempo de la siembra, el tiempo de la cosecha. Asimismo, las fiestas tenían relación con la luna nueva. Por ejemplo, la semana de Pascua se inicia con la luna nueva del primer solsticio de verano, de primavera. Por eso la Semana Santa varía de fecha, porque no es con fechas específicas, sino con lunas, con la luna llena, que se comienza la semana de luna llena, comienza el domingo la semana, y termina el domingo de esa misma semana. Entonces vamos al capítulo 24 ahora de Primera de Crónicas, verso 1. Le estoy saltando muchos versículos porque lo que quiero es ir al centro de lo que queremos explicar. Dice, también los hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón fue el que fundó la clase sacerdotal. El sacerdocio era instituido por Aarón. Entonces dice, fueron distribuidos en grupos los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y ahí va nombrando hasta el verso 10. Vamos ahora a Primera de Crónicas 24, verso 10. Dice, la séptima a Cos, la octava a Abías. Póngame el verso 10 de Primera de Crónicas 24. La octava. El sacerdocio, se distribuían los tiempos, se repartían. Póngame el verso 5. Se repartían por suerte. La suerte era que se rifaban. Y dice el verso 5, los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Entonces esa distribución daba como resultado que en la octava hora, en la octava hora de servicio le tocaba
a la tribu de Abías. ¿Cuándo se hacía esto? Toda la semana. Eran 24 horas diarias, 7 días a la semana. ¿Cuánto da 24 por 7? ¿Cuánto da 24 por 7? Se distribuían las 24 horas, los 7 días a la semana, 168, pero junto con los levitas eran 288 los que servían en el altar. Pero eso estaban para que las 24 horas del día, los 7 días a la semana, el altar estuviera encendido. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegara Jesús. Hasta cuando llegara Jesús. Fíjese cómo Dios mismo elaboró un plan perfecto. Y cuando toca el turno de Abías, Zacarías dice que era sacerdote de Abías. Cada qué tiempo le correspondía al sacerdocio de Abías asumir el control, porque una cosa era servir en el altar y otra cosa era dirigir, controlar las actividades que se hacían, porque había un director y ese director tenía que a su vez pertenecer a una de las tribus. Vamos a leer de nuevo en Lucas capítulo 1 verso 5. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Es decir, que había una celebración que se estaba haciendo en el altar. Zacarías, como sacerdote que pertenecía al sacerdocio que había establecido Aarón, pero que fue restaurado cuando el rey David estaba en su trono, ahora 24/7, no cada vez que el pueblo se movía en el desierto con Moisés, y al mover se movía el tabernáculo de reunión, pero el tiempo donde se movía el tabernáculo era un tiempo donde a Dios no se le adoraba. Ahora con el tabernáculo de David, es decir, el altar que se preparó para la presencia de Dios, ahora se adoraba a Dios 24 horas. Y dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que ella también pertenecía a la clase sacerdotal, pero el sacerdocio lo ejercían los varones. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. 7. Vaya moviéndoseme rápido para poder. Pero no tenían hijo. ¿Por qué no tenían? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Fíjense que además de Jesús nacer por el Espíritu Santo, también igualmente Juan el Bautista nace por un milagro de Dios. Entonces, pero verso 8, ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su tribu, de su clase sacerdotal, verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, porque se distribuían echando suertes, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 12. ¿Recuerdan el altar del incienso dónde estaba?
¿Recuerdan? Previo al lugar, estaba en el lugar santo, previo al lugar santísimo. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Sabe lo que quiere decir Juan? Dios es misericordioso. Verso 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿A qué venía Juan? A un mensaje, a una predicación de conversión, a llamar la atención de la gente que tenía que poner la mirada en Dios. Le preparó el camino al nacimiento del niño. Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Yo no sé si ustedes en algún momento que han recibido una promesa le han dicho al Señor: dame una prueba. ¿Cómo sé yo que esto que yo he recibido es la verdad? Pues Zacarías como que le preguntó al ángel: ¿cómo será? Al ángel Gabriel, al ángel mensajero del Señor. Dice: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Yo no sé si yo podré tener hijos, y además ya mi esposa está en menopausia. Verso 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Verso 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. ¿Recuerdan que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y después era el único que tenía acceso al lugar santísimo? Y el pueblo esperaba hasta que el sacerdote que celebraba saliera. Una vez al año lo hacía el sumo sacerdote y pedía perdón por todo el pueblo, una vez al año. ¿Cuál es esa? La fiesta de Yom Kippur. Y dice: el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Verso 22. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Verso 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Cuándo era ese ministerio de Zacarías? El que le pertenecía a su clase, la tribu de Abías, y eso era en mayo, junio, y en diciembre, enero. Fechas no son exactas, porque recuérdese que no existía el calendario gregoriano, que es el que nos rige hoy. Asumimos que podía ser, como dice, que era entre las fechas de diciembre, enero, que cuando Isabel fue visitada por María, que dice que tenía 6 meses de embarazo, fue diciembre, enero, cuando le correspondía de nuevo el turno a
la tribu de Abías en el altar. Pero a su vez, mayo, junio era cuando le correspondía, porque era 2 veces al año. No lo voy a buscar. En Primera de Crónicas se establece que a cada uno le correspondía 2 veces al año. Entonces, verso 24. Zacarías se va a su casa. Y dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth. Después de esos días, no está hablando los mismos días, sino días después de él terminar el servicio en el altar, Elizabeth queda embarazada. ¿Cuándo le visita María? 6 meses después, que coincide con la fecha de diciembre, enero, que era cuando de nuevo iba a servir la tribu de Abías en el altar. Y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, o sea, ella se fue a pasar su embarazo, tranquila, para su casa, junto con su esposo, Zacarías. Verso 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó dictar mi afrenta entre los hombres, quitar mi afrenta entre los hombres. Le quitó la vergüenza porque para el pueblo de Israel no tener hijos, una mujer ser estéril era una vergüenza. Verso 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada, esa fue la lectura que nosotros escuchamos, que después dice que 6 meses tenía Isabel cuando fue visitada por María. Diciembre, enero. Si María concibió cuando el ángel le anunció, entre Juan el Bautista, que era primo de Jesús, y Jesús había 6 meses de diferencia. 6 meses de diferencia. Por eso, en el tiempo perfecto de Dios, a los 30 años, cuando le correspondía a los judíos iniciar vida pública, Juan inicia su vida pública predicando en el desierto. Conversión para arrepentimiento. Pero cuando a él le preguntaron que si era él el que habría de venir, él dijo, no, no soy yo. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Ahora, ¿sabía él que era Jesús? No. Cuando él estuvo preso, él le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir? Y la respuesta de Jesús fue para él, los ciegos andan, los ciegos ven, los cojos andan, y el evangelio, la buena noticia de salvación, es predicada. No le dijo sí o no, sino mira las señales, que las señales hablan de quién soy yo. ¿Qué celebramos nosotros en la Navidad? Celebramos a Jesús. Pero todo esto fueron tiempos perfectos de Dios. Todos fueron tiempos perfectos de Dios. El día de la Pascua, el pueblo de Israel es instruido por el Señor para que celebre fiesta. Y ese mismo día es el día en que Jesús muere en una cruz. Y nosotros ahora podemos celebrar fiesta. El día en que fue entregado a Moisés, fueron entregadas las tablas de la ley, era llamado Pentecostés, porque era 50 días después de la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. Y esos 50 días se llamaban Pentecostés, porque eran 50 días después. Y en Pentecostés descendió el Espíritu Santo. El mismo día de Pentecostés fue entregada la ley y descendió el Espíritu Santo. La ley que era para el pueblo judío como un anticipo de la llegada de Jesús, y ahora viene la gracia
que es por el Espíritu Santo que nos dejó Jesucristo. Perfecto, hermanos. Perfecto los tiempos de Dios. Todo lo hizo a su tiempo y lo anunció. ¿Dónde nacería? ¿Cómo nacería? ¿Qué era Dios? ¿Quién iba a ser Él? Todas las condiciones que se iban a dar para su nacimiento. Todo fue preparado. Ahora le voy a decir ya lo último. Para muchos de los que están aquí, si han escuchado que Jesús no nació el 25 de diciembre, ahora le voy a explicar por qué. Si María concibió teniendo Elizabeth 6 meses, y Elizabeth tenía 6 meses, finales de diciembre, principio de enero, añádale 9 meses al embarazo de María y calcúleme, doctores, calcúlenme ustedes los doctores. ¿Cuándo debía nacer Jesús? De 36 a 38 semanas después. De 37 a 38. Estamos hablando que debió haber nacido entre septiembre 15 a máximo octubre 15. Ese fue el tiempo del nacimiento de Jesús y la Biblia lo dice. ¿Y por qué se celebra entonces el 25? Ya le expliqué por qué. Porque fue la adopción de una fiesta que celebraba el imperio. Y al adoptar el cristianismo como la religión oficial, entonces se cambió la fiesta pagana por una fiesta ahora religiosa. Esa es la verdad que nosotros tenemos que conocer. Y a los que no vienen los miércoles, vengan a alimentarse. Que todos estos detalles los discutimos el miércoles pasado. Y son cosas importantes para nosotros aprenderlas. A mí me fortalecen en la fe. Me fortalecen en la fe de saber que hemos creído en un Dios que conoce los tiempos, que tiene el control de los tiempos, que todo lo que hizo lo hizo perfecto. Y que nosotros no estamos dando un salto al vacío en creer en ese Dios. Que nosotros no estamos arriesgando nada, si al contrario, estamos recibiendo todo de Él. Porque Él es un Dios real, un Dios verdadero y un Dios que vive y está vivo. Y si tú quieres experimentarlo, invoca el nombre del Señor, que el Espíritu Santo va a trabajar en tu corazón y te va a revelar la verdad de quién Él es. Jesucristo vive. El que nosotros celebramos hoy de Navidad es una memoria, es un recuerdo, porque Él no vuelve a nacer. Él nació, Él murió y Él resucitó y está vivo. Y algún día, el día que Él haya determinado, ese día perfecto de Dios, Él va a venir por su pueblo. Y ese pueblo somos tú y yo, los que hemos creído en Jesucristo, los que nos hemos arrepentido de corazón delante de Él. El que lo haya hecho. Recuerden que no todos seremos salvos. No es verdad que todo el mundo se salvará. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el unigénito Hijo de Dios se salvará, mas el que lo rechace se condena a sí mismo por no haber creído en el Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pies. Y vamos ahora a hacer memoria. Vamos a hacer memoria de la obra redentora de Jesús. ¿Cuántos recibieron palabra hoy? ¿Cuántos han sido fortalecidos en su fe? Cada vez que yo leo estas cosas y veo cómo Dios preparó todo, digo, wow, pero es que no hay manera que Jesucristo no sea Dios. Es que no hay manera. ¿Y en quién hemos creído?
No es verdad que el Dios de los islamistas es el mismo Dios. No es verdad que todos los que buscan de Dios van al mismo Dios. El que no busca de Jesucristo no va a Dios. Solo aquel que cree en Jesucristo cree en el Dios verdadero, en el Dios vivo. Todo Dios fuera de Jesús es un Dios falso. No es el Dios real. Nosotros hemos creído en un Dios histórico. Y por eso celebramos la Navidad. Porque es una realidad que Dios se hizo hombre. Que nació de una mujer. Que nació, que vivió como hombre. Que se entregó en una cruz y que resucitó al tercer día para darnos vida. No podemos desconectar su nacimiento de su obra redentora. No podemos pensar que con comida, con bebida, con fiesta y con celebración estamos nosotros haciendo memoria de aquel que nació para morir en una cruz y darnos salvación. Cuando nosotros reconocemos la salvación que es por Jesús, entonces es cuando estamos celebrando la verdadera Navidad.